Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con los mitos de Cthulhu volumen 2. Y estamos, volumen 2 de HP Lovecraft, perdón, es de Lovecraft. Y estamos en la ciudad sin nombre, que ya que tenga nombre sin nombre, ya tiene nombre. Algo raro, es algo muy raro de explicar. Estamos en mitad de toda la... Uf, madre mía, que bien me estoy explicando. Estamos en mitad de toda la historia, después de que haya leído una especie de poema que puso a la red, creo recordar. Ah, no, un pasaje de Thomas More. Thomas More. Creo que... no sé si es alguien famoso. Así que vamos a seguir y a ver qué nos depara. Nos queda muy poco para... bueno, poco entre muchas comillas. Tampoco voy a decir las gilipolleces. Pero vamos, le queda en este capítulo y ya acabamos con esta historia, ¿vale? Ya un minuto ya está bien, Rudex. Vamos a empezar. El tiempo había dejado de existir por completo cuando mis pies tocaron nuevamente un suelo horizontal. Y llegué a un recinto algo más alto que los dos templos anteriores que, ahora, estaban a una distancia incalculable por encima de mí. No podía ponerme en pie, pero podía aderezarme arrodillado. Y en la oscuridad me arrastré y gateé de un lado para otro al azar. Pues así te vas a morir tú de hambre, no sé. No tardé en darme cuenta de que me encontraba en un estrecho pasadizo en cuyas paredes se alienaban numerosos estuches de madera, con el frente de cristal. Al descubrir el semejante lugar paleozoico y abismal objetos de cristal y madera pulimentada, me produjo un estremecimiento, dadas sus posibles implicaciones. Al parecer, los estuches estaban ordenados a lo largo del pasadizo a intervalos regulares y eran oblongos y horizontales, espantosamente parecidos a ataúdes por una forma y tamaño. Cuando traté de mover uno o dos, a fin de examinarlos, descubrí que estaban firmemente sujetos. Comprobé que el pasadizo era largo y seguía adelante con rapidez, emprendiendo una carrera a gatas que habría parecido horrible, de haber habido alguien observándome en la oscuridad de vez en cuando. No sé qué tipo de cosa que era. De vez en cuando me desplazaba a un lado y a otro para palpar mis alrededores y cerciorarme de que los muros y las filas de estuches seguían todavía. El hombre estaba tan acostumbrado a pensar visualmente que casi me olvidé de la oscuridad, representándome el interminable corredor monótonamente cubierto de madera y cristal, como si lo viese. Y entonces, en un instante de indescriptible emoción, lo vi. No sé exactamente cuándo lo imaginado se fundió la visión real. Es que no sé si es que está mal puesto o lo estoy leyendo yo mal, pero me parece muy raro las frases que dicen. Pero surgió gradualmente un resplandor delante de mí, y de repente me di cuenta de que veía los oscuros contornos del corredor y los estuches a causa de alguna desconocida fosforescencia subterránea. Durante un momento todo fue exactamente como yo lo había imaginado, ya que era muy débil la claridad. Pero al avanzar maquinalmente hacia la luz cada vez más fuerte, descubrí que lo que yo había imaginado era demasiado débil. Esta sala no era una reliquia rudimentaria como los templos de arriba, sino un monumento de un arte de lo más magnífico y exótico. Ricos y vívidos atrevidamente fantásticos dibujos y pinturas componían una decoración mural continua cuyas líneas y colores superarían toda descripción. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa al leer hoy? ¿Qué me pasa? Los estuches eran de una madera extrañamente dorada, con una frente de exquisito cristal, y contenían los cuerpos momificados de unas criaturas que superarían en grotesca fealdad los sueños más caóticos del hombre.
Es imposible dar una idea de estas monstruosidades. Eran... A ver, hay un punto. Rudex, clárate. Sí, me he dado 3 bofetadas, porque estoy hasta la polla de estar así, de leer mal. Es imposible dar una idea de estas monstruosidades. Era de naturaleza reptil, con unos rasgos corporales que unas veces recordaban al cocodrilo, otras a la foca, pero más frecuentemente a seres que el naturalista y el paleontólogo no han conocido jamás. El naturalista supongo que es el que estudia animales y tal, y el paleontólogo es el de los fósiles, así que igual los dos no tienen ni puta idea. Tenía más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas, claramente parecidas a las manos y los dedos humanos. Pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. No hay nada de lo que aquella criatura se pueda comparar con propiedad. Fugazmente pensé en seres tan diversos como el gato, el bulldog, el mítico sátiro y el ser humano, o sea, todo en conjunto. Ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante. Sin embargo, los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula de alligator les situaba fuera de toda categoría establecida. Durante un rato dudé de la realidad de las momias, casi inclinándome a suponer que se trataba de ídolos artificiales, pero no tardé en convencerme de que eran efectivamente especies paleógenas, no sé qué significa, que habían existido cuando la ciudad sin nombre estaba viva. Como para rematar el carácter grotesco de sus naturalezas, la mayoría estaban suntuosamente vestidas con tejidos costosos y lujosamente cargadas de adornos, de oros, joyas y metales brillantes y desconocidos. La importancia de estas criaturas reptiles debió de ser inmensa, ya que estaban a primer término entre los extravagantes motivos de los frescos que decoraban las paredes y los techos. El artista... ¿Qué me pasa, tío? Joder con mi lengua, es que no sé qué le pasa hoy a mi lengua. El artista las había retratado con inigualable habilidad en su propio mundo, en el cual tenía ciudades y jardines trazados según sus dimensiones, y no pude por menos de pensar que su historia representada era alegórica, revelando quizá el progreso de la raza que las adoraba. Estas criaturas, me decían, debía de ser para los habitantes de la ciudad sin nombre, lo que fue la loba para Roma, los animales totémicos para una tribu de indios. Sí, lo de Roma es que por así decirlo, dijeron que Roma le hizo los hijos de una loba. Por eso es por lo que la loba se ve como que es la madre de Roma y todo esto. No son hijos biológicos, lo de Roma, sino que eran 2 niños que la cuidó una loba. Los cuidó y ya está. Siguiendo esta teoría pude descifrar someramente una épica asombrosa de la ciudad sin nombre. La crónica de una poderosa metrópoli costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las olas, y de sus luchas cuando el mar se retiró y el desierto invadió el fértil valle que la mantenía. Vi sus guerras y sus triunfos, sus tribulaciones y derrotas. ¿Tribulaciones? Y después, su terrible lucha contra el desierto, cuando miles de sus habitantes, representados aquí alegóricamente como grotescos reptiles, se vieron empujados a abrirse camino hacia abajo, excavando la roca de alguna forma prodigiosa, en busca del mundo del que les habían hablado sus profetas. Todo era misteriosamente vívido y realista, y su conexión con el impresionante descenso que yo había efectuado era inequívoco. Incluso reconocía los pasadizos. Al avanzar por el corredor hacia la luz más brillante, vi nuevas etapas de la épica representada. La despedida a la raza que había habitado la ciudad sin nombre y el valle hacía unos 10 millones de años, La raza cuya alma se negaban a abandonar los escenarios que sus cuerpos habían conocido durante tanto tiempo, en lo que se habían asentado como nómadas durante la juventud de la tierra, tallando en la roca virgen aquellos santuarios
en los que no había dejado de practicar sus cultos religiosos. Ahora que había más luz, pude examinar las pinturas con más detenimiento, y recordando que los extraños reptiles deberían de representar a los hombres desconocidos, pensé en las costumbres imperantes de la ciudad, en la ciudad sin nombre. Había muchas cosas inexplicables. La civilización, que incluía un alfabeto escrito, había llegado a alcanzar, al parecer, un grado superior al que aquellas otras inmensamente posteriores de Egipto y de Caldea, aunque noté omisiones singulares. Por ejemplo, no pude descubrir ninguna representación de la muerte o de las costumbres funerarias, salvo en la escena de guerra, de violencia o de plagas. Así que me preguntaba por qué esta reserva respecto de la muerte natural. Porque no tenía muerte natural, compañero. Era como si hubiese abrigado un ideal de inmortalidad con una ilusión esperanzadora. Le estamos momificando, obviamente creen en la inmortalidad, compañero. O eso creo yo, ¿no? O sea, cuando momificas a alguien es porque crees que sigue existiendo. Que su cuerpo, bueno, su cuerpo se queda, pero tu ser se va a otro sitio. Sigues vivo. O sea que no sé. Más cerca del final del pasadizo habían pintadas escenas de máximo exotismo y extravagancia, vistas de la ciudad sin nombre, que ahora constataban, sí, lo pone así, por su despoblación y su creciente ruina, y de un extraño y nuevo reino paradisíaco, hacia el que la raza se había abierto camino con sus cinceles a través de la roca. En estas perspectivas, la ciudad y el valle desierto aparecían siempre a la luz de la luna, con un halo dorado flotando sobre los muros derruidos y medio revelando la espléndida perfección de los tiempos anteriores, espectralmente insinuado por el artista. Las escenas paradisíacas eran casi demasiado extravagantes para que resultaran creíbles, retratando un mundo oculto de luz eterna, lleno de ciudades gloriosas y de montes y valles etéreos. Al final, me pareció ver signos de un anticlímax artístico. Las pinturas se volvieron menos hábiles y mucho más extrañas, incluso que las más disparatadas de las primeras. Parecían reflejar una lenta decadencia de una antigua estirpe, a la vez que una creciente ferocidad hacia el mundo exterior del que les había arrojado al desierto. Las formas de las gentes, siempre simbolizadas por los reptiles sagrados, parecían ir consumiéndose gradualmente, aunque su espíritu, al que mostraban flotando por encima de las ruinas bañadas por la luna, aumentaba en proporción. Unos sacerdotes flacos, representados como reptiles con atuendos ornamentales, maldecían al aire de la superficie y a cuantos seres los respiraban. Y en una terrible escena final se veía a un hombre de aspecto joder, ¿qué me pasa? Primitivo. ¿Por qué le pones en femenino, tío? Quizás un pionero de la antigua Irem, la ciudad de los pilares, en el momento de ser despedazado por los miembros de la raza anterior. Recuerdo el temor que la ciudad sin nombre inspiraba a los árabes, y me alegré de más allá de este lugar, los muros grises y el techo estuviesen desnudos de pintura. Desnudos te refieres a que no hay nada pintado. No sé. Mientras contemplaba el cortejo de la historia mural, me fui acercando al final del recinto de techo bajo, hasta que descubrí una entrada de la cual subía la luminosa fosforescencia. Me arrastré hasta ella y dejé escapar un alarido de infinito asombro ante lo que había al otro lado, pues en vez de descubrir nuevas cámaras más iluminadas, me asomé a un limitado vacío de uniforme resplandor, como supongo que se vería desde la cumbre del monte Everest, al contemplar un mar de bruma iluminada por el sol. Detrás de mí había un pasadizo tan angosto que no podía ponerme de pie. Delante tenía un infinito de subterránea refulgencia. No sé a qué te refieres, tío. Del pasadizo al abismo descendía un pronunciado tramo de escaleras, de peldaños pequeños y numerosos como los de los oscuros pasadizos que había recorrido, aunque unos pies más abajo los ocultaba los vapores luminosos. Abatida contra el muro de la izquierda había abierto una pesada puerta de bronce, increíblemente gruesa y decorada
con fantásticos bajorrelieves, capaz de aislar todo el mundo interior de luz, si se cerraba, respecto de las bóvedas y pasadizos de roca. Miré los peldaños y de momento me dio miedo descender por ellos. Tiré de la puerta de bronce, pero no pude moverla. Luego me tumbé boca abajo en el suelo de losas, con la mente inflamada de prodigiosas reflexiones que ni siquiera el mortal agotamiento podía disipar. Mientras estaba tendido con los ojos cerrados y pensando libremente, me volvieron a la conciencia muchos detalles que había observado de pasada, en los frescos con un magnífico nuevo y terrible. Con un significado nuevo y terrible. Coño, ¿qué me pasa? ¿Qué me estoy volviendo disléxico ahora? Escenas que representaban la ciudad sin nombre, en un esplendor, la vegetación del valle que la rodeaba, y las tierras distantes con las que sus mercaderes comerciaban. La alegoría de las criaturas reptantes me desconcertaban por su universal distinción, y me asombraba que se conservase con tanta insistencia de una historia de tal importancia. Que se conservase en una historia... Vale, ya. Los frescos se representaban la ciudad sin nombre, guardando la debida proporción con los reptiles. Me preguntaba cuáles serían sus proporciones reales y su magnificencia, y medité un momento sobre determinadas peculiaridades que había notado en las ruinas. Me parecía extraña la escasa altura de los templos primordiales y del corredor del subsuelo, tallado indudablemente por deferencia a las deidades reptiles que ellos adoraban, aunque evidentemente obligaban a los adoradores a reptar. Igual no. Quizás los mismos ritos comportaban esta limitación de las criaturas adoradas. Sin embargo, ninguna teoría religiosa podría explicar por qué los pasadizos horizontales se le intercalaban con ese espantoso descenso. Eran tan bajos como los templos. No entiendo cómo pone intercalaban en ese espantoso descenso, eran tan bajos como los templos. ¿Está mal puesto o cómo? O más, puesto que no era posible permanecer siquiera de rodillas. Al pensar en las criaturas reptiles, cuyos espantosos cuerpos momificados tenía tan cerca de mí, sentí un nuevo sobresalto de terror. Joder, tío, en serio, ¿qué coño le pasa a este puto libro con joderme? Las asociaciones de la mente son muy extrañas, y me encogí ante la idea de que, salvo el pobre hombre primitivo despedazado de la última pintura, la mía era la única forma humana, en medio de las numerosas reliquias y símbolos de vida primordial. Pero en mi extraña y errabunda existencia, el asombro siempre se imponía a mis temores, pues el abismo luminoso y lo que podía contener planteaban un problema valiosísimo para el más grande explorador. No me cabía duda de que al pie de aquella escalera de peldaños singularmente pequeños había un mundo extraño y misterioso, y esperaba encontrar allí los recuerdos humanos de la pintura del corredor, que la pintura del corredor no me había podido ofrecer. Los frescos representaban ciudades y valles increíbles de esta región inferior, y mi imaginación se demoraba en las ricas ruinas que me esperaban. Mis temores efectivamente se relacionaban más con el pasado que con el futuro. Ni siquiera el horror físico de mi situación en aquel angosto corredor de reptiles muertos y frescos antediluvianos, míos por debajo del mundo que yo conocía, y ante ese otro mundo de luces y brumas espectrales, podía compararse con el miedo que se sentía ante abismal antigüedad del escenario y de su espíritu. Una antigüedad tan inmensa que empequeñecía todo cálculo. Es que está mal puesto, creo. Una antigüedad tan inmensa que empequeñecía todo cálculo parecía mirar de soslayo. O sea, no tiene sentido. Debería haber una coma o algo más. Desde las rocas primordiales y los templos tallados de la ciudad sin nombre. Mientras que los últimos mapas asombrados de los frescos mostraban océanos y continentes que el hombre ha olvidado, cuyos contornos eran vagamente familiares. Nadie sabía qué podía haber sucedido en las edades geológicas, ya que la pintura se interrumpía y la
resentida y rencorosa raza había sucumbido a la decadencia. En otro tiempo, estas cavernas y la luminosa región que se abría más allá habían hervido de vida. Ahora me encontraba solo ante estas vívidas reliquias, y temblaba al pensar en los incontables siglos durante los cuales dichas reliquias habían mantenido una vigilia muda y abandonada. De pronto me invadió nuevamente aquel agudo terror que, de cuando en cuando, me asaltaba desde que había visto el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo la fría luna. Y a pesar de mi cansancio me sorprendí a mí mismo incorporándome frenéticamente y mirando hacia el oscuro corredor, hacia los túneles que subían al mundo exterior. Me dominó el mismo sentimiento que me había hecho abandonar la ciudad sin nombre por la noche, y que era tan inexplicable como acuciante. Un momento después, sin embargo, sufrí una impresión aún mayor en forma de un ruido definido. El primero se quebraba en absoluto silencio de las profundidades sepulcrales. Fue un gemido bajo, profundo, como de una multitud lejana de espíritus condenados, y provenía del lugar hacia donde yo miraba. El rumor fue creciendo rápidamente y no tardó en resonar de forma espantosa por el bajo pasadizo. Al mismo tiempo tuve conciencia de una corriente de aire frío, cada vez más fuerte, idéntica a la que brotaba de los túneles y barría la ciudad. El contacto de ese viento parecía devolverme el equilibrio, porque instantáneamente recordé la súbita ráfaga que se levantaba en torno a la entrada del abismo en el amanecer y el crepúsculo, una de las cuales, efectivamente, me había revelado los túneles secretos. Consulté mi reloj y vi que faltaba poco para el amanecer, así que me preparé para resistir el vendaval que regresaba a su caverna, del mismo modo que había salido al atardecer. Mi miedo disminuyó otra vez, ya que un fenómeno natural tiende a disipar las lucubraciones sobre lo desconocido. Cada vez entraba con más violencia el quejumbroso y aullante viento de la noche, precipitándose en el abismo subterráneo. Me dejé caer de nuevo boca abajo y me agarré vanamente al suelo, temiendo que me arrastrase por la puerta y me precipitara en el abismo fosforescente. No me había esperado una furia semejante, y al darme cuenta de que, los gases, en efecto me iba deslizando por el suelo hacia el abismo, me asaltaron 1000 nuevos terrores imaginarios. La maligna de aquella corriente despertó en mí increíbles figuraciones. Una vez más me comparé, con un estremecimiento, a la única imagen humana del espantoso corredor, al hombre despedazado por la desconocida raza, porque los zarpazos demoníacos de los torbellinos parecían contener una furia vindicativa, tanto más fuerte que me sentía casi impotente. Cerca del final creo que grité frenéticamente, casi enloquecido. Si fue así, mis gritos se perdieron en aquel babel infernal de espíritus aulladores. Traté de retroceder arrastrándome contra el torrente invisible y homicida, pero no podía afianzarme, y seguía siendo arrastrado lenta e inexorablemente hacia el mundo desconocido. Por último, se me debió de trastornar la razón y empecé a balbucear una y otra vez aquel inexplicable dístico del árabe loco Abdul al-Azred, que soñó con la ciudad sin nombre. Que no está muerto lo que yace eternamente. Con el paso de los evos, aún la muerte puede morir. Solo los ceñudos y severos dioses del desierto saben lo que ocurrió en realidad. Qué forcejeos y luchas sostuve en la oscuridad, o que Abaddon me guió de nuevo a la vida, donde siempre habré de recordar y estremecerme, cuando sople el viento de la noche, hasta que el olvido o algo peor me reclame. Fue monstruoso, inmenso, antinatural, muy lejos de cuando un hombre pueda concebir, salvo en las primeras horas silenciosas y detestables de la madrugada, cuando uno no puede dormir. He dicho que la furia del viento era infernal, cacodemoníaca, y que sus voces eran espantosas a causa de una perversidad reprimida durante eternidades de desolación. Luego estas voces, aunque delante de mí seguían siendo caóticas, imaginó mi cerebro enfebrecido que adoptaban forma articulada detrás
que adoptaban forma articulada detrás. No entiendo qué quieres explicar con eso, libro. Y allí en la tumba de unas antigüedades muertas hacían innumerables evos, lenguas debajo del mundo diurno de los hombres. Oí horribles maldiciones y gruñidos de demonios de extrañas lenguas. Al volverme, vi recortarse contra el éter luminoso del abismo lo que no podía verse en la oscuridad del corredor. Una horda pesadillesca de seres que se precipitaban de demonios semitransparentes distorsionados por el odio, grotescamente ataviados y permanecientes en una raza que nadie habría podido confundir, lo que las criaturas reptiles de la ciudad sin nombre. Cuando se calmó el viento, me envolvió la negrura más absoluta de las extrañas... Sí, más absoluta de las extrañas de la tierra, porque detrás de la última de las criaturas, la gran puerta de bronce se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor de música metálica cuyos ecos ascendieron hasta el mundo distante para saludar el sol naciente, como la saluda Memón desde las orillas del Nilo. Y hasta aquí el capítulo. La verdad es que siento haber leído tan mal. En los últimos párrafos, no en estos últimos que he leído, sino ya 2 páginas antes, me estaba doliendo la raíz, cosa mala, cosa que la habréis oído, que sonaba más nasal. Y era por eso, porque me estaba picando y me estaba doliendo a la vez. Siento mucho haber leído tan mal, pero creo que para lo que es el libro, yo creo que lo he leído medianamente bien. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. En el siguiente capítulo se dice que es el horror de Dunwich, a saber lo que será. Y ya veremos qué nos depara, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por haber visto. Recordad, sonreír gratis, así que aprovechaos de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!